Imagina que un alto funcionario de un país aparece en la televisión estatal ante su propia población y llama simplemente mentira a un acuerdo internacional del que se había hablado durante días. No un malentendido, no un matiz diplomático por aclarar, una mentira y punto. Eso ocurrió hace poco en Irán, y las consecuencias de esa sola declaración se extienden mucho más allá de las fronteras del país. El hombre que eligió esas palabras no era un miembro cualquiera de los cuadros duros de la Guardia Revolucionaria lanzando amenazas desde un atril. Era Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y al mismo tiempo la figura central en las negociaciones con Estados Unidos. Precisamente el hombre que se suponía debía tender el puente entre Teherán y Washington declaró públicamente que, conforme a leyes ya aprobadas por el Parlamento iraní y por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, los inspectores nucleares internacionales quedarán excluidos de manera permanente y sin excepción alguna de cualquier instalación nuclear bombardeada o dañada. Punto final. Sin excepciones, sin margen de negociación. La ley dice que no, y para él ahí termina la discusión. Lo llamativo es el momento elegido, justo el día en que las conversaciones en Doha supuestamente terminaban con un avance positivo. Un avance que ningún mediador pudo explicar con claridad cuando se le preguntó. En vivo, por televisión, Ghalibaf desmontó exactamente la condición que más le importaba a Estados Unidos, el acceso a las instalaciones nucleares para su verificación. Y no lo presentó como una postura negociadora, sino como una ley nacional ya decidida e inamovible. Mientras esto ocurría, mientras mandos militares iraníes amenazaban simultáneamente con atacar cualquier barco en el estrecho de Hormuz que no siguiera rutas no autorizadas impuestas por ellos, unidades estadounidenses de defensa antidrones en Bahrein derribaban en silencio drones suicidas iraníes de ataque, a un costo que no se mide en millones de dólares por operación, sino en centavos. El precio de la electricidad necesaria para operar armas de energía dirigida que convierten drones iraníes de unos $20.000 cada uno en poco más que chatarra costosa cayendo del cielo. Con una sola declaración, Irán le entregó a Estados Unidos tanto un pretexto legal como una oportunidad estratégica, y todo indica que el mando militar estadounidense lo está registrando con mucha atención. Para entender por qué esto pesa tanto, hay que retroceder un poco. Hace algunas semanas, Irán y Estados Unidos firmaron un marco de acuerdo con un plazo de 60 días. Ese documento fijaba las condiciones centrales exigidas por Washington: fin del enriquecimiento de uranio, destrucción de las reservas existentes de uranio enriquecido, límites claros al alcance de los misiles balísticos y un régimen acordado para la navegación por el estrecho de Hormuz. A cambio, Irán recibiría alivio de sanciones sobre activos congelados y a largo plazo podría volver a vender petróleo en el mercado internacional. Esas eran las condiciones mínimas bajo las cuales Washington podía hablar de manera creíble de un acuerdo verificable. Y aquí está el punto de quiebre. El acceso a las instalaciones nucleares no era un punto extra dentro de ese acuerdo, era su núcleo mismo. No se puede confirmar que el uranio enriquecido fue destruido sin entrar físicamente en los lugares donde estaba almacenado. No se puede verificar que una infraestructura nuclear fue desmantelada sin enviar inspectores calificados a las instalaciones. El régimen de inspecciones no era un gesto diplomático cortés añadido por encima del acuerdo real. Era el mecanismo que convertía ese acuerdo en algo concreto, en lugar de una simple declaración de intenciones sobre papel. Y ese mecanismo es justamente el que Irán acaba de declarar ilegal por ley. Miremos con atención qué instalaciones están involucradas, porque eso revela casi todo sobre lo que Teherán en verdad quiere proteger. Ghalibaf mencionó expresamente Fordo, Natanz e Isfahán como lugares donde bajo ninguna circunstancia se permitirán inspecciones. No son instalaciones secundarias sin importancia. Fordo está construida en las profundidades de una montaña, diseñada específicamente para resistir ataques aéreos, y fue el escenario de algunas de las centrifugadoras más avanzadas del programa iraní de enriquecimiento. Natanz es la planta central de enriquecimiento de uranio del país y ha estado en el centro de cada negociación sobre el programa nuclear iraní durante unas 2 décadas. Isfahán alberga instalaciones de conversión que transforman el uranio en las formas necesarias para el enriquecimiento.
Estas son las joyas de la corona del programa nuclear iraní, y las tres fueron atacadas durante la operación Midnight Hammer, alcanzadas por bombas antibúnker GBU-57 de un peso aproximado de 30.000 libras, diseñadas específicamente para destruir este tipo de instalaciones subterráneas fuertemente reforzadas. La pregunta de qué quedó realmente de esas instalaciones, si algún equipo sobrevivió, si el material enriquecido fue evacuado antes del ataque, si la infraestructura podría reconstruirse con tiempo suficiente y apoyo externo, esa pregunta solo podría responderse mediante una inspección física. Y lo que Irán acaba de establecer por ley es que esa respuesta permanecerá en la oscuridad para el resto del mundo, para siempre. Vale la pena llevar esta lógica hasta el final porque resulta reveladora. Si esas instalaciones estuvieran verdaderamente destruidas por completo, sin nada que ocultar, no habría motivo para aprobar una ley que prohíba las inspecciones. La forma más eficaz de demostrar que un programa nuclear ya no existe es precisamente abrir esos lugares a una verificación comprobable. Los países que de verdad han renunciado a sus programas de armamento han invitado históricamente al control internacional como el camino más rápido de regreso a la normalidad económica. Irán hace exactamente lo contrario. Legisla la ausencia de control, y la única explicación racional es que en esos sitios todavía existe algo, ya sea equipo físico, material enriquecido, documentación técnica o simplemente la capacidad estructural de una reconstrucción rápida, y que el régimen considera esa incertidumbre una carta de negociación más valiosa que cualquier alivio de sanciones que pudiera obtener a cambio de transparencia. Eso ya no es diplomacia. Es un régimen que quiere que le paguen por algo que nunca entregó, mientras impide por ley que alguien verifique si en verdad lo entregó. Firmar un acuerdo que exige acceso a las instalaciones más sensibles del país, mientras al mismo tiempo se prohíbe ese acceso mediante ley nacional, no sería un compromiso diplomático. Sería un cimiento sobre el que ambas partes ya saben que en realidad no hay nada construido. Y aquí entra la dimensión militar, que apenas ha recibido atención en la cobertura pública pese a su magnitud. Cuando un Estado establece por ley que ciertas instalaciones quedan excluidas de manera permanente y sin excepción del control internacional, no solo complica las negociaciones diplomáticas, posiblemente ofrece también una base jurídica y estratégica para un tipo de verificación completamente distinto. Washington ha repetido una y otra vez que el fin verificable del programa nuclear iraní es la condición central e innegociable de cualquier acuerdo viable. Si Irán acaba de cerrar por ley el camino diplomático hacia esa verificación, la pregunta sobre mecanismos alternativos se vuelve, de golpe, extremadamente urgente. La GBU-57 fue producida especialmente y en cantidades limitadas para atacar precisamente este tipo de instalaciones nucleares subterráneas fuertemente protegidas que Irán ahora quiere blindar de manera permanente. No son bombas de uso general, son instrumentos de precisión diseñados para un solo problema: ¿cómo destruir una instalación que ningún paquete de ataque convencional puede alcanzar? La respuesta es una bomba antibúnker de 30.000 libras, transportada por un bombardero furtivo B-2 Spirit, la única aeronave del inventario estadounidense capaz de llevar esa arma hasta su objetivo. Actualmente existe solo un número limitado de estas bombas en el arsenal de Estados Unidos, y la decisión de emplearlas no se tomaría a la ligera. Pero la sola existencia de esa opción, el hecho de que la capacidad militar necesaria para un nuevo ataque contra esas instalaciones ya está disponible en el inventario estadounidense, pesa sobre cada conversación acerca de lo que realmente significa la ley iraní de inspecciones para el rumbo futuro de este conflicto. La concesión de Ghalibaf de que los inspectores seguirán teniendo acceso a la central nuclear de Bushehr y al reactor de investigación de Teherán no es una concesión real. Son instalaciones civiles cuyo funcionamiento ya es, en gran medida, transparente para la comunidad internacional. Permitir el acceso a reactores civiles mientras se blinda por ley la protección permanente de los sitios militares fuertemente fortificados equivale a mostrarle a alguien la sala de estar mientras se sella para siempre la habitación donde en verdad está lo que se busca. Genera apariencia de cooperación sin entregar su sustancia. Y todo el enfoque del gobierno estadounidense en estas negociaciones
parte precisamente de la premisa de que la apariencia de un acuerdo y un acuerdo realmente verificable son dos cosas completamente distintas, y solo una de ellas justifica las concesiones diplomáticas y económicas ofrecidas. Veamos ahora la campaña de presión militar que corre en paralelo, porque mientras se anunciaba la ley de inspecciones y las conversaciones en Doha producían supuestos avances que nadie podía explicar con precisión, en el plano operativo de este conflicto ocurría algo que hasta ahora no ha recibido ni de lejos la atención que merece. El comandante responsable de CENTCOM publicó recientemente un reconocimiento que vale la pena leer con atención. Elogió a soldados y marinos estadounidenses de una unidad conjunta de defensa contra sistemas aéreos no tripulados en Bahrein por un desempeño excepcional, destacando en particular que esa unidad había derribado 14 drones suicidas iraníes de ataque en un solo fin de semana. 14 drones en un fin de semana, 0 bajas estadounidenses, ninguna afectación a las operaciones de la Quinta Flota. Y el comunicado de CENTCOM sobre las versiones iraníes de esos ataques fue inusualmente directo y preciso. Irán miente sobre los resultados de sus ataques. Las unidades militares estadounidenses siguen volando, navegando y operando sin obstáculos. El balance real de daños de cada ataque atribuido a Irán resulta casi desarmante en su precisión. Un edificio residencial en una provincia civil resulta dañado y la Guardia Revolucionaria lo celebra como un éxito militar. 0 bajas estadounidenses en cada ataque reclamado. Un supuesto ataque con 12 misiles balísticos contra una base aérea en Jordania termina siendo en realidad 20 misiles disparados, 20 interceptados, 0 bajas, sin daño material relevante producido por los propios intentos de intercepción. El patrón se repite de forma idéntica en cada incidente. Irán dispara, Irán proclama un impacto certero contra un objetivo militar, y la realidad consiste en municiones interceptadas, instalaciones estadounidenses intactas y ningún efecto sobre la capacidad operativa. Los medios estatales iraníes presentan cada reclamo como una victoria en el campo de batalla. CENTCOM responde con el balance de daños real. Esa distancia entre ambos relatos no es una simple cuestión de perspectivas distintas sobre un mismo hecho. Es la distancia entre lo que la Guardia Revolucionaria necesita hacer creer a su propia población y lo que en verdad ocurre en el aire y sobre el agua. Y esa distancia se cierra, ataque tras ataque, mediante una combinación de armas de energía dirigida, sistemas de intercepción cinética y una arquitectura defensiva de varias capas que el ejército estadounidense lleva meses construyendo y perfeccionando en la región. Hablemos precisamente de esa tecnología, porque es la que decide en silencio la guerra de drones, mientras el debate público gira casi por completo alrededor de la ley de inspecciones. La Unidad Conjunta de Defensa Antidrones en Bahrein opera un sistema defensivo de varias capas que ha cambiado por completo la lógica de costos de la campaña iraní de drones suicidas de ataque. El sistema de microondas de alta potencia Epirus Leónidas dispara un pulso de microondas dirigido capaz de destruir la electrónica de todo un enjambre de drones en un solo impulso. No un dron por operación, sino una formación entera, posiblemente decenas al mismo tiempo, cuyos sistemas de control y electrónica quedan inutilizados en un instante. Este sistema está desplegado en la región de CENTCOM y, según reportes, podría estar operativo desde comienzos de año, introducido de forma deliberada contra la creciente amenaza de drones guiados por fibra óptica, para los cuales antes no existía una contramedida electrónica eficaz. La diferencia clave está aquí. La guerra electrónica clásica interfiere enlaces de radio, pero los drones guiados por fibra óptica no usan enlace de radio. En el sentido tradicional, simplemente no pueden interferirse. El sistema de microondas de alta potencia elude por completo esa limitación, porque destruye físicamente la electrónica a bordo, sin importar si el dron se controla por radio, por fibra óptica o por cualquier otro protocolo de enlace. El pulso de microondas destruye la electrónica y el dron se convierte en metal que cae. Junto al sistema de microondas de alta potencia se utiliza el Raytheon Coyote Bloque 3, un efector no cinético basado en el mismo principio de microondas dirigidas, pero diseñado específicamente para permanecer en el aire y enfrentar varios blancos en una sola pasada,
en lugar de necesitar un misil interceptor distinto para cada objetivo. Y encima de todo esto hay otra capa más: plataformas de láser de alta energía en el rango de 50 a 300 kilovatios que ofrecen una capacidad de disparo prácticamente ilimitada, a un costo por intercepción que no se mide en miles de dólares, sino en el precio de la electricidad necesaria para operar el sistema. Compare esto con el uso de un misil Stinger o un interceptor Patriot, ambos eficaces, pero con un costo por disparo que va de los $10.000 a los $100.000. La serie de drones Shahed de Irán cuesta alrededor de $20.000 por unidad. Las armas de energía dirigida que defienden bases e instalaciones navales estadounidenses en el Golfo interceptan esos drones a un costo que, en la práctica, equivale a casi nada por derribo. La asimetría de costos que la guerra de drones supuestamente iba a darle a Irán, la capacidad de infligir pérdidas costosas a los sistemas de defensa estadounidenses usando drones baratos y desechables, se ha invertido por completo desde el punto de vista estructural. Irán gasta $20.000 por dron, Estados Unidos gasta el equivalente a centavos por cada intercepción, y la fuerza de reacción rápida de CENTCOM ha reducido, según reportes, el tiempo de aprobación y despliegue de estos sistemas a menos de 60 días, lo que significa que nuevas capacidades defensivas pueden desplegarse más rápido de lo que Irán logra desarrollar o adquirir contramedidas eficaces. En este contexto, conviene entender la ley iraní de inspecciones no como una afirmación segura de soberanía desde una posición de fuerza, sino como el movimiento defensivo de un régimen que debe presenciar cómo su campaña ofensiva de drones fracasa frente a las armas de energía dirigida estadounidenses, como sus ataques con misiles balísticos son interceptados antes de alcanzar su objetivo, como su poder de negociación nuclear se erosiona porque la propia ley de inspecciones revela justo lo que Teherán quiere ocultar, y como su propia población debe cargar con las consecuencias económicas de un conflicto que su liderazgo no puede ganar ni sostener indefinidamente. Pasemos ahora a la dimensión israelí, que apenas ha recibido atención en la cobertura más amplia, pero que muestra con claridad bajo qué presión personal se encuentra hoy el equipo negociador iraní. Según reportes de fuentes abiertas, se vigilan los patrones de desplazamiento de los responsables iraníes involucrados en las negociaciones nucleares, se rastrean sus ubicaciones, se analizan sus movimientos. Eso, por sí solo, ya sería significativo. Pero luego ocurrió un incidente concreto que muestra cuán directamente se aplica esa presión. Mientras representantes iraníes viajaban entre Irán y Pakistán para una ronda de conversaciones, escoltados por cazas pakistaníes, 2 aeronaves israelíes ingresaron al espacio aéreo iraní procedentes de Irak. La reacción fue inmediata. La delegación iraní tuvo que aterrizar antes de lo previsto en Mashhad, en lugar de completar la ruta planeada y recorrer por tierra el resto del trayecto hasta Teherán. Los cazas pakistaníes de escolta, al verse cerca de aeronaves israelíes, comprensiblemente no tenían ningún interés en buscar una confrontación. Vale la pena preguntarse qué dice este incidente más allá de la simple molestia táctica. Demuestra que las personas sentadas a la mesa de negociación en Doha no se mueven dentro de una burbuja diplomática protegida. Sus desplazamientos son vigilados, sus rutas de vuelo son rastreadas y la posibilidad de interrumpir esos movimientos existe y ya quedó demostrada como viable. Esto no es casualidad ni una violación accidental del espacio aéreo. Es un mensaje muy deliberado, transmitido mediante acción operativa en lugar de lenguaje diplomático. La manera israelí de dejar un punto claro que ninguna declaración, por dura que fuera, podría transmitir de igual forma. Cuesta imaginar cómo debe sentirse estar sentado en una mesa de negociación, sabiendo que la propia ruta de regreso puede interrumpirse en cualquier momento. Quizás alguno reconozca ese mismo sentimiento en una escala mucho más pequeña, cuando se da cuenta de que lo observan justo en un lugar donde debería sentirse a salvo. Esa misma sensación de pérdida de control, trasladada al más alto nivel político, marca hoy a la delegación negociadora iraní, y esta presión corre en paralelo a todo lo demás: las operaciones kurdas en los montes Zagros, las actividades de resistencia en ciudades iraníes, las armas de energía dirigida que derriban drones iraníes sobre Bahrein,
la arquitectura de bloqueo que mantiene bajo presión constante la capacidad de almacenamiento de la isla de Kar, y la ley de inspecciones que ha vuelto, por ley iraní, simplemente ilegal la exigencia central estadounidense de verificación nuclear. Todos estos factores de presión actúan al mismo tiempo sobre un régimen que intenta manejarlos todos a la vez, mientras sostiene en Doha la apariencia de un compromiso diplomático coherente. Demos también una mirada breve al estrecho de Taiwán, porque encaja en un patrón más amplio. Los estados autoritarios proyectan fuerza militar hacia afuera, mientras, hacia adentro, sufren disfunciones considerables en su cadena de mando. El más reciente portaaviones chino, el Fujian, ha completado ya su tercer paso por el estrecho de Taiwán, con un momento elegido deliberadamente para coincidir con los ejercicios anuales de preparación de Taiwán. El Fujian representa un avance significativo para la aviación naval china, equipado con un sistema de catapulta electromagnética que lo acerca a las capacidades operativas de los portaaviones estadounidenses, más de lo que Pekín había logrado hasta ahora. Pero aquí aparece el detalle que compone un cuadro realmente inquietante cuando se lo pone junto a estos pasos del portaaviones. Xi Jinping, al mismo tiempo, está depurando a su propio ejército. 6 oficiales del Ejército Popular de Liberación fueron recientemente destituidos del Congreso Nacional del Pueblo, entre ellos el comandante de las Fuerzas de Ciberespacio del Ejército Popular de Liberación y un teniente general del mando del Teatro Este. Pekín, entonces, proyecta con una mano la fuerza de un portaaviones, mientras con la otra desmantela la estructura de mando que tendría que actuar de verdad en caso de una crisis en Taiwán. Un ejército que al mismo tiempo exhibe fuerza hacia afuera y se depura por dentro, es un ejército cuya verdadera capacidad de combate no puede deducirse únicamente de su presentación pública. Y esa misma lección se aplica, con un paralelismo inquietante, a lo que ocurre hoy dentro de la estructura de mando iraní. Resumamos entonces con honestidad dónde están hoy las cosas. El reloj del marco de acuerdo de 60 días sigue corriendo y corre en contra de una estructura negociadora que Irán tal vez ya desmanteló jurídicamente desde adentro. La exigencia central estadounidense de verificación nuclear requiere acceso físico de inspección. El Parlamento iraní acaba de prohibir por ley precisamente ese acceso. Las conversaciones en Doha producen avances que los mediadores no logran precisar cuando se les pregunta. Los mandos militares iraníes amenazan, al mismo tiempo, a los barcos que no sigan rutas no autorizadas en el estrecho de Hormuz, rutas que contradicen directamente las condiciones del acuerdo supuestamente firmado. Los misiles balísticos y drones iraníes son interceptados con una precisión casi perfecta por sistemas de defensa estadounidenses cuyo costo por intercepción se mide en una fracción de centavo. Y la campaña de presión israelí contra el personal negociador iraní deja claro, sin ambigüedad, que la vía diplomática no ofrece inmunidad física a quienes participan en ella. La ley de inspecciones es la señal más clara de que el cálculo político interno en Irán ha cambiado. Las facciones más duras, aquellas que aprobaron esta ley, que controlan el Parlamento, que dominan el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, aparentemente decidieron que mantener la incertidumbre sobre lo que realmente queda en Fordo, Natanz e Isfahán vale más que cualquier acuerdo que renuncie a esa incertidumbre. Quizás incluso tengan razón en que la propia incertidumbre posee un valor negociador. La posibilidad de que en esos lugares exista algo aprovechable, de que la capacidad de reconstrucción haya sobrevivido, crea una palanca que la certeza destruiría de inmediato. Pero ese cálculo tiene un precio. Con cada día que la ley de inspecciones sigue vigente, la credibilidad del acuerdo negociado en Doha sigue disminuyendo. El argumento a favor de una alternativa militar a la verificación se vuelve cada vez más difícil de dejar de lado, y la capacidad del gobierno estadounidense de presentar ante su propia opinión pública un acuerdo verdaderamente verificado y aplicable se vuelve cada vez más difícil de sostener. El ejército estadounidense no espera con ansias un nuevo conflicto. Simplemente se enfrenta a la justificación más clara posible para mantener abiertas todas las opciones, respaldado por sistemas de defensa que funcionan mejor de lo esperado, frente a un adversario cuyas capacidades ofensivas se debilitan de forma sistemática
y cuya credibilidad diplomática es socavada en tiempo real por su propio parlamento. Irán quería una ley que protegiera sus secretos nucleares. Lo que obtuvo, en cambio, fue una declaración pública sobre por qué esos secretos necesitan protección, expuesta de la manera más visible posible en la televisión estatal por su propio jefe negociador, mientras el reloj sigue corriendo para el único acuerdo capaz de evitar lo que podría venir después. Las próximas semanas, dentro de esta ventana de 60 días, dirán si esta ley termina retirándose en silencio bajo suficiente presión diplomática y militar, o si se convierte en el fundamento legal formal del fracaso de todo el acuerdo. Y si el acuerdo llegara a fracasar, con esta ley aún vigente, con estas instalaciones selladas legalmente contra toda inspección internacional, con armas de energía dirigida que ya han demostrado su eficacia contra los drones de ataque iraníes, y con la bomba antibúnker de 30.000 libras, esperando todavía en el inventario estadounidense la misión exacta para la que fue construida, entonces la pregunta de cómo se llevará a cabo finalmente la verificación nuclear en Fordo, Natanz e Isfahán no desaparece. Simplemente cambia de camino, deja la vía diplomática y toma una completamente distinta, y el Parlamento iraní, con esta ley, ha dejado muy claro cuál de esos dos caminos eligió, arrastrando a todos los demás con él. ¿Qué haría usted en el lugar de Teherán si creyera que la transparencia le cuesta su última carta de negociación, sabiendo al mismo tiempo que ese mismo secreto podría provocar el próximo golpe? ¿Y qué haría en el lugar de Washington si un acuerdo descansa sobre un cimiento que la otra parte ya declaró inválido, en público y por su propia voz?